Gökberg Yildirim le lanza una dura crítica a Semre Arda. La tensión estalló de manera inesperada y dejó el mundo del espectáculo completamente paralizado. Nadie anticipaba que una declaración tan directa saldría a la luz en ese momento. Las palabras de Gökberg resonaron con fuerza en todos los medios. El impacto fue inmediato y contundente. Desde ese instante, el ambiente mediático cambió por completo. Todo ocurrió en un contexto cargado de expectativas y rumores previos. Gökberg Yildirim apareció con un semblante serio y una actitud firme. Sus palabras no fueron al azar ni producto de un impulso. Cada frase parecía estar cuidadosamente pensada. La crítica hacia Semre Arda fue clara y directa. El silencio del público en ese instante resultó tan elocuente como sus palabras. Los asistentes al lugar quedaron visiblemente sorprendidos. Nadie esperaba que la situación tomara semejante giro. Algunos intentaron interpretar si se trataba de una reacción emocional o de algo largamente contenido. Gökberg no levantó la voz, pero su tono fue más fuerte que cualquier grito. Sus gestos confirmaban la seriedad del momento. Todo quedó registrado ante las cámaras. Semre Arda, por su parte, no se encontraba presente en el lugar. La noticia le llegó minutos después a través de su entorno. Según trascendió, su reacción inicial fue de sorpresa absoluta. Nadie de su equipo emitió declaraciones inmediatas. El silencio comenzó a generar aún más especulaciones. La incertidumbre se apoderó de todos. Las redes sociales explotaron apenas se difundieron las primeras imágenes. Miles de usuarios comenzaron a compartir fragmentos de la intervención. La crítica de Gökberg se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaron sin detenerse. Hubo apoyo, cuestionamientos y teorías de todo tipo. El debate se volvió imparable. Gökberg Yildirim continuó con su agenda como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, su declaración ya era el centro de todas las conversaciones. En cada aparición posterior fue observado con extrema atención. Sus gestos, miradas y silencios fueron analizados al detalle. El público buscaba nuevas pistas en cada movimiento suyo. Nada pasó desapercibido. Fuentes cercanas aseguraron que la tensión entre ambos venía acumulándose desde hacía tiempo. Pequeños desacuerdos, que nunca salieron a la luz, habrían ido creciendo en silencio. La crítica fue solo el punto final de una etapa compleja. Nadie imaginó que terminaría de forma tan pública. El estallido sorprendió incluso a los más cercanos. El trasfondo comenzó a revelarse poco a poco. La figura de Semre Arda no dejó de aparecer en titulares durante todo el día. Su nombre fue mencionado en innumerables programas y plataformas digitales. El interés mediático se centró exclusivamente en su posible respuesta. Algunos esperaban una réplica inmediata. Otros creían que optaría por el silencio. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Horas después, Semre fue vista saliendo de un lugar privado, sin dar declaraciones. Su expresión era seria y contenida. Los periodistas intentaron obtener alguna palabra, pero no hubo respuesta. Ese silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos, era una señal de prudencia. Para otros, una estrategia cuidadosamente calculada. Mientras tanto, Gökberg mantenía su postura sin mostrar arrepentimiento. Personas de su entorno afirmaron que se sentía aliviado tras haber hablado. Según esas fuentes, llevaba tiempo queriendo expresar su postura. La crítica no habría sido improvisada. Fue el resultado de una acumulación de situaciones. El momento elegido no habría sido casual. La opinión pública quedó dividida de inmediato. Algunos apoyaron el valor de Gökberg,
por hablar con franqueza. Otros cuestionaron la dureza de sus palabras hacia Semre. El debate se volvió cada vez más intenso. Cada nuevo comentario alimentaba la polémica. La historia parecía no tener fin. Diversos analistas del espectáculo comenzaron a estudiar el impacto de esta confrontación. Se habló de posibles consecuencias profesionales para ambos. También se debatió sobre la influencia de este episodio en sus proyectos futuros. Nadie descartaba cambios inesperados. El ambiente se volvió impredecible. Todo estaba en constante movimiento. Comenzaba un idioma para social a la universidad. Listaba palabras lo que se fía de capelo come. Las especulaciones sobre una respuesta pública de Semre crecían con el paso de las horas. Los programas dedicaban bloques enteros al tema. Cada gesto pasado era reinterpretado bajo esta nueva luz. La historia se reescribía minuto a minuto. La atención del público no disminuía. Al contrario, aumentaba sin control. Gökberg Yildirim fue nuevamente consultado en otro evento. Esta vez, evitó profundizar en el tema. Se limitó a reafirmar que dijo lo que sentía. No. Su respuesta fue corta, pero firme. No hubo marcha atrás. El mensaje ya estaba lanzado y no podía ser retirado. Semre Arda seguía sin pronunciarse oficialmente. Su silencio se convirtió en un elemento central de la historia. Algunos lo vieron como una señal de fortaleza. Otros lo interpretaron como desconcierto. Cada teoría encontraba eco en algún sector del público. La expectativa crecía a cada instante. El cruce entre Gökberg Yildirim y Semre Arda ya había quedado marcado como uno de los momentos más intensos del año. La crítica no solo sacudió sus nombres, sino también a toda la industria. El impacto fue profundo y duradero. Nada volvió a ser igual después de ese instante. La historia seguía escribiéndose ante los ojos de todos. Hoy, el público continúa esperando el desenlace de este enfrentamiento. Nadie sabe cuándo, ni cómo terminará esta tensión. La atención sigue puesta en cada movimiento de ambos. El silencio, las miradas y las ausencias hablan tanto como las palabras. Con todo esto, el episodio ya quedó grabado en la memoria colectiva, y la expectación sigue más viva que nunca.